Muy bien, ya estamos de regreso luego del pequeño recesito para estirar las piernitas y calentarnos algo, un tecito, un cafecito, un matecito. En mi caso me preparé el matecito. Y aquí estamos para escuchar a nuestra querida compañera de Venezuela, Soledad Vázquez. Juliana Bernardo la va a estar presentando y Laurita Barba también está acá acompañándonos ahora en la parte operativa. Continuamos, Juli, adelante. Bueno, hola Nati, ¿cómo estás? Buen día a todas. Y bueno, ahora Hola, vamos Juli. a, hola Sole, vamos a tener una ponencia súper interesante de Soledad sobre el tema Ser mujer, el viaje de la heroína según Maureen Murdoch, un libro central dentro de la psicología femenina. Y bueno, Soledad, ella es escritora, artista y astróloga con un enfoque humanista y arquetipal. Posee un magíster en gestión para la creación intelectual y es licenciada en diseño integral, con estudios en crónica y culturas afro-venezolanas como especialista en arteterapia junguiana y psicoterapia junguiana, formada en el Instituto Eleusis. Ha centrado su trabajo en la investigación y difusión de la oralidad, mitología venezolana y latinoamericana, analizando su simbolismo a través de la literatura hermenéutica, arte y docencia. Su producción literaria abarca poesía, cuento, crónica, traducción y ensayo. Es creadora de Astrofonía, que lo pueden encontrar como @astrofonía, codirectora de Eleusis Venezuela y directora de la Escuela de Mitología Eleusis, integrando saberes ancestrales, arte y psicología profunda en su labor. Bueno, bienvenida Sole y te escuchamos con muchísimas ganas. Bueno, primero que nada, agradecida de estar en este espacio. Qué bello, de verdad, que estemos compartiendo temas sobre la psique femenina y tanto que hablar, como bien lo decía Juli. Eh, hay muchísimos temas que abordar y hemos visto ponencias maravillosas. Yo me he quedado muy movida con cada uno de los ejercicios y los temas que se han venido tratando. Bueno, Laura, me avisas cuando pongas la presentación. Hoy vamos a tratar un tema que es el viaje de la heroína según Maureen Murdoch. Maureen Murdoch es psicóloga junguiana y es muy conocida por varias de sus obras, pero sin duda uno de sus libros pilares de la psique femenina es El viaje de la heroína. Pasa a la siguiente lámina. Maureen es, especialista en terapia matrimonial y familiar, especialista en el área de desarrollo humano, escritora y fotógrafa. Para comenzar la ponencia, me gustaría contar cómo la misma Maureen dentro del libro cuenta cómo surge, ¿no? Este libro. Trabajaba con Joseph Campbell, que sabemos que Joseph Campbell es el creador del famoso libro El viaje del héroe, donde él aborda, ¿no? Una serie de etapas que debe llevar el héroe para su individuación y su proceso. Ella, fascinada, ¿no? Por este libro, le pregunta a Joseph Campbell que cómo sería en el caso de una mujer. Y Joseph Campbell le dice que la mujer es el lugar al que el héroe debe llegar. Por lo tanto, ella siempre ha estado allí donde debe llegar. Entonces, Maureen esa respuesta no la llenó, dijo, no, no puede ser, la mujer tiene que enfrentar muchísimas cosas, o sea, tiene un proceso de crecimiento, de desarrollo, hay un proceso espiritual que debe pasar. Y ella empieza a preguntarse, ¿no? A hacerse esta pregunta y luego tiene una experiencia, cuenta que en una terapia, estaba ella con algunos pacientes, estaban tomando como roles familiares y ella estaba participando dentro del ejercicio terapéutico. Pero dice que mientras ella estaba sosteniendo el rol dentro del ejercicio, le empezó un dolor de espalda terrible, como que se quebrara la espalda de tanto sostener ese rol, ¿no? Llega a la casa y dura varios meses con el dolor de espalda fuerte y se da cuenta que no era solo el rol del momento, sino que se había dado cuenta de cuánto ella había sostenido el rol en su propia familia, ciertos roles, ciertos espacios, y cuánto eso le había pesado para su propio crecimiento. A partir de ese dolor en la espalda, ella empieza a escribir este maravilloso libro, cuando se da cuenta digamos, de la profundidad del rol femenino. Entonces vamos a la siguiente lámina. Vamos a la siguiente. Es importante determinar, ¿no? Un poco las diferencias entre el viaje de la heroína y el viaje del héroe. Es probable que muchas ya hayan escuchado de algunos de estos nombres, ¿no? El viaje del héroe, la propuesta de Joseph Campbell,
habla de un proceso de búsqueda de un objetivo externo. Vamos a ver que hay dos etapas que pasa el héroe para ir buscando un camino que casi siempre es externo, o sea, tiene que enfrentar a ciertos sombras, tiene que ir a buscar un objetivo, tiene que ir a buscar algo que luego trae a la comunidad. Por tanto, hablaríamos de un viaje que desde el punto de vista junguiano se vería como un viaje de extroversión, es decir, de adentro hacia afuera. El viaje de la heroína, en cambio, gira en torno a la autoestima y a la identidad. Es un viaje de la afuera hacia el adentro. Entonces, Maureen hace esta contraparte. Por eso es que es importante también determinar que independientemente de que se llame viaje de la heroína, no quiere decir que un hombre, o sea, cualquier persona puede vivir un viaje de la heroína en el sentido de hacer un viaje, en un viaje hacia el adentro. Solo que, claro, Maureen lo expresa específicamente como el rol de lo femenino se expresa dentro de este viaje hacia la identidad. ¿Por qué? Porque el rol de lo femenino en el mundo tiene ciertos papeles, o sea, se le imponen ciertos papeles, entonces ella tiene que sobrellevarlo. Pero es importante hacer esta aclaratoria. El viaje de la heroína como este proceso de equilibrio, de viaje hacia el sí mismo, lo puede vivir cualquier persona y se puede vivir muchas veces en la vida, además. Vamos a la siguiente lámina. Aquí podemos ver un poco, ¿no?, la diferencia del viaje del héroe, el viaje de la heroína, con dos historias súper conocidas. El viaje del héroe lo vemos en películas como, por ejemplo, Harry Potter, ¿no? Él tiene que salir de su casa, del mundo ordinario, tiene una serie de pasos, enfrenta una serie de situaciones, en este caso todo el tema que él tiene que resolver con el anillo, eliminar lo que simboliza esa sombra a nivel colectivo en su comunidad, y luego volver con ese valor. Joseph Campbell lo explica en los 12 pasos, ¿no? Ahora, el viaje de la heroína lo podemos ver en varios ejemplos, ¿no? Pero un ejemplo súper conocido es la película de Mulan, donde vemos que la heroína tiene que pasar por un proceso de confrontar al mundo exterior, o sea, de ir, poner su lugar, poner su marca, poner su proceso en el mundo exterior y luego volver a su hogar siendo ella misma. Y es un proceso identitario. También lo podemos ver hay otras películas como El viaje de Chihiro, para los que han visto El viaje de Chihiro, de Hayao Miyazaki, también podemos ver un poco el viaje de la heroína. Mérida, de Disney, también nos muestra muy claramente el viaje de la heroína. Vemos que la diferencia tiene que ver es con, primeramente, el objetivo. Cuando hablamos del viaje de la heroína, estamos en un proceso de saber quiénes somos. Jung llamaba a estos procesos los procesos de introversión, o sea, el viaje hacia adentro. También lo hemos visto un poco en los viajes de descenso, o sea, de salir, pero para luego volver a quienes somos nosotros mismos, a quienes somos en esencia. Ahora vamos a ver un poco los 10 pasos que nos va comentando Maureen durante la ponencia, ¿no? Primero se los nombraré. Bueno, vamos a empezar con el primer paso, que es la separación del mundo femenino. En un principio, dentro del viaje de la heroína, eh, la mujer, para poder establecer un rol dentro de la sociedad, que usualmente puede ser un rol que no se le aplaude desde lo familiar, entonces tiene que hacer una separación de lo tipificadamente femenino. Usualmente, bueno, nos cuenta Maureen que en este proceso normalmente la mujer se encuentra rodeada por valores masculinos o valores patriarcales dominantes, ¿no? Entonces ella, para poder demarcarse o mostrarse en ese espacio, suele tener que abordar o tomar el camino de chocar con eso que es tipificadamente femenino. Maureen cuenta que muchas veces este proceso dentro de la psique femenina se da en la etapa en que se conflictúa mucho con la madre, se conflictúa mucho con lo que representa el rol de lo femenino, porque hay una necesidad de salir, hay una necesidad de demarcarse, de hacer una diferencia. Recordemos también que la separación de la madre para un niño, para un hombre, es diferente a la separación de la madre para una mujer, porque la separación de la madre para un hombre es de un rol que le es distinto, que le es opuesto,
para una mujer es el rol que le es igual. Entonces, ella necesita hacer esa diferenciación para poder encontrarse a sí misma. Eh, Normalmente también, cuando viene esta primera fase del viaje, puede haber una negación de lo interno femenino, ¿no? Lo cualificadamente femenino. Y algunas cualidades como lo que es la intuición, la capacidad de nutrir, la capacidad de cuidar, pueden verse por cómo se ven socialmente bajo términos limitantes. Entonces, aquí eh, cuenta Maurín que la mujer puede encontrarse como en una lucha con esto, como esto es lo que se me ha dicho que debo actuar de tal manera, pero yo quiero actuar de otra forma, pero entonces busco hacerlo a partir de la imitación del rol, de roles tipificadamente masculinos. Entonces puede haber una desconexión con la propia identidad. En el caso de la película Mulan, que lo expresa muy bien, vemos esta imagen, ¿no? Cuando la princesa sabe que hay una necesidad social, hay una guerra, hay algo que enfrentar y ella quiere hacerlo. Ella siente la facultad, siente que tiene todo el poder para ir a enfrentar esa situación. Pero sus padres no la dejan porque no consideran que una mujer deba hacerlo. Y ella renuncia, literalmente en el caso de la película, ¿no? Renuncia a sus cualidades femeninas. Ella se viste de hombre. En el caso de la película es una escena literal, ¿no? Ella se corta el cabello, se esconde para poder actuar dentro dentro del mundo exterior, pero bajo la vestimenta que que ella considera que el mundo exterior va a aceptar, porque su naturaleza no, dentro de esa escena de la película no va a ser aceptada de esa manera. Vamos a la siguiente lámina. En esta siguiente etapa viene lo que llama Maurín una identificación extrema con lo masculino. A veces entonces para tener éxito hay que entonces aprender las reglas de este mundo, aprender los juegos de poder con el lenguaje que se maneja. En el caso de la película de Mulan, lo vemos en esta escena, ¿no? Donde ella literalmente se viste, se transforma, la voz, hace la voz, o sea, toma las actitudes masculinas para poder ser aceptada, siendo una mujer con las mismas capacidades, la misma fuerza que los otros guerreros que están en la zona. Simplemente tiene que fingir para poder acceder a algo a lo que perfectamente puede acceder. Eh, a nivel de la psique, esto puede pasar o sea, cuando denegamos aspectos que son auténticos de nosotros mismos, de nosotras mismas y tenemos que como doblegarnos, por decirlo así, a tenemos que doblegarnos, ¿se escucha bien ahora? Yo creo que se fue la voz. Tenemos que doblegarnos a lo que otros manejan en sus expectativas para nosotros, lo que se maneja dentro de la expectativa social. Yo les invitaría aquí a hacer una pausa y pensar qué es lo que ha dicho papá que debo hacer. Seguramente les llegó una frase, ¿no? Que les decían de niña. ¿Qué es lo que ha dicho mamá que yo debo ser? Quiero que sostengamos esa frase para un ejercicio al final de la ponencia. Vamos a la siguiente. Pasa a la siguiente, Laura. Ahora, ¿qué pasa cuando encontramos este diálogo interno que empieza a chocar, ¿no? El diálogo interno que nos está diciendo, actúa de tal o tal manera para que encajes en este lugar donde quieres encajar. Y el diálogo que también nos está diciendo, no, pero sé tú misma, no pierdas autenticidad. Maurín nos habla de que en estos casos siempre ocurre lo que hay es un choque entre el deber ser versus el sentir, porque hay un quiebre total entre el diálogo de lo masculino y lo femenino dentro de la psique. Una película bastante conocida donde lo podemos ver muy bien es el caso de Valiente, ¿no? De Disney,
donde vemos que la joven, la de Mérida, la están obligando a casarse, la están obligando a tomar un rol de sociedad que ella no quiere tomar, que no es su naturaleza. Entonces ella confronta a la madre, eh, se apega al padre porque quiere el modelo del padre y tanto confronta a la madre que en este caso de la película la encanta, ¿no? Tiene tanta rabia que le encanta, la convierte en osa. Simbólicamente, dentro de la psique puede pasar que nosotros congelemos literalmente el aspecto femenino de la psique. De repente con un rechazo total a la madre o incluso sí, con un rechazo total a la madre o con una tendencia a una complacencia extrema del padre o lo que represente lo masculino. Vamos a la siguiente. Entonces, aquí Maurice nos habla de que viene esta etapa del viaje de la heroína, que es las pruebas del camino. Eh, en este caso, la mujer que ha decidido, o sea, tomar un rol en lo exterior, tiene que hacer las pruebas por difícil que sea. En el caso de la película de Mulan, lo vemos muy bien cuando ella empieza a hacer todo lo que tiene que hacer para tener éxito, ¿no? Muestra que es una buena guerrera, muestra que tiene la misma fuerza de los demás, entra, hace todos los desafíos y los hace bien, los supera, igual que el caso de Mérida. Pero en este caso, de dureza, especialmente cuando hablamos de que se ha forjado, como lo comentaban en las otras exposiciones, una voz interior masculina, un patriarca interior o una voz interior que está constantemente siendo duro, o sea, reflejando o espejando esa dureza que hemos visto en el mundo, pero contra nosotras mismas. Eh, Cuando pensaba en esta fase, ¿no? Pensaba en una amiga, yo tengo una amiga que es una escritora bastante reconocida, ¿no? Y ella tiene varios libros, los publica por ella misma, ha tenido todo su trabajo y ella siempre me dice, no, lo único que nos protege a las mujeres dentro de los ámbitos de poder, de competencia, es la perfección. Tienes que hacerlo bien, porque si te equivocas, entonces es el doble, tu error es el doble, porque o sea, no te puedes equivocar para poder tener el mismo nivel que otro. Yo recordaba ese diálogo, ¿no? Ella lo decía con mucho dolor, con mucha fuerza de todo lo que le ha costado a ella durante todos los años que tiene reflejando su obra literaria. Y es fuerte, ¿no? Es fuerte reflexionar sobre ello, en que cuando se entra desde este viaje, o sea, tratando de establecer espacios desde ese lenguaje de la competencia que es tipificadamente masculino, se puede entrar en una alta dureza interior. Y podemos entonces reproducir inconscientemente lenguajes que nos han dicho, no eres suficiente, no está perfecto, no lo hiciste bien, e incluso someternos a exigencias ajenas, pero ahí habría que preguntarse, ¿son esas exigencias, esas metas, para hacer la diferenciación, son esas las que estoy buscando en verdad? ¿Estoy luchando por las metas que yo busco o por las que me han dicho que yo debería luchar? Vamos a la siguiente. Eh, la ilusión del éxito. Durante esta etapa del viaje, comenta Maureen, que la heroína ya habiendo alcanzado una cima, cuando entra en este proceso competitivo, ha tenido títulos, doctorados, ¿verdad? Ha llegado donde ha querido llegar. Si se ha negado a sí misma, que es la siguiente parte de la fase, viene un despertar. Porque de pronto he alcanzado, digamos, papá quería que yo fuera doctora, y ahora soy doctora, pero por dentro yo no quería ser doctora, yo quería ser artista. De repente he alcanzado algo que quería mi clan, pero no era lo que en realidad la heroína quería buscar. Eh, Maureen explica esta fase, ¿no?, de la ilusión del éxito con una metáfora muy hermosa que es la desolación del desierto.
Cuando se ha caminado desde esta línea de la exigencia exterior, pero no se ha escuchado el interior, se entra psíquicamente en un espacio de desolación, porque es como tengo todo, pero falta algo, porque no tengo lo que, no estoy hablando desde mi voz, estoy hablando desde una voz prestada. En el caso de la película Mulan, ¿no? Lo vemos en esta crisis cuando ya ella ha logrado, es una guerrera y se enamora, ¿no? De este personaje y se da cuenta que no puede vivir esa realidad porque está disfrazada, ¿no? Pero además del anhelo que ella tiene también de ir a cuidar a su familia. Entonces, ella ha logrado el éxito que quiere, pero ahora necesita su propia voz. Em, Al respecto, bueno, nos dice Clarisa, analiza muy bien este aspecto también, cuando ella dice, el cumplimiento de las exigencias ajenas da lugar a una terrible comprensión de que el hecho de sernos de nosotras mismas hace que muchos nos destierren y que el hecho de acceder a las exigencias de los demás hace que nos desterremos nosotras mismas. La tensión es un tormento y se tiene que resistir, pero la elección está muy clara. Vamos a la siguiente lámina. Aquí viene un punto importante. Cuando se llega a este punto que llama Maurín como la desolación o desierto emocional, es importante entrar en un profundo cuestionamiento de valores y prioridades. Eh, ¿Realmente estoy logrando lo que yo vine? ¿Estoy hablando desde mi voz? ¿Qué elementos, o sea, qué vestimentas estoy usando que son mías, son las que quiero usar, o qué vestimentas se me han impuesto o yo me las he impuesto para hacer feliz a papá, a mamá, a la sociedad, al mundo? Y aquí viene lo que llama Maurín, vamos a la siguiente lámina, la crisis. Lauri, pasa a la otra lámina. Eh, Se entra, como en este primer aspecto, no, estamos haciendo una validación al mundo del logo, al mundo externo. Recordemos que, como decía al principio, ¿no? La psique se maneja con el lenguaje hacia lo externo, la extroversión, el ir al mundo. En esta primera etapa del viaje hemos estado tanto mirando hacia el afuera que el adentro ha quedado silenciado. En el caso de Mulan, simbólicamente lo vemos en la negación del aspecto femenino en su propio cuerpo, la negación del cuerpo. Y en el caso de Mérida, en el congelamiento de la madre al volverla oso. O sea, no la estoy escuchando. En el caso de Mérida, no la quiero escuchar. Pero no es solo la madre externa, sino puede ser nuestra madre interior. ¿Qué nos queremos decir? Maureen también explica que muchas veces en esta etapa, puede manifestarse temas como el burnout o estrés extremo porque estamos viviendo de una manera descontrolada hacia un motivo que no es el motivo verdadero, así que es el motivo de afuera, que fue lo que le pasó a la misma autora, ¿no? Cuando ella encuentra que se le quiebra la espalda sosteniendo un rol familiar, ¿no? Ella se estaba quebrando en nombre de un rol. Bueno, ella durante el libro explica que parte del proceso de creación del libro fue su propia experiencia en torno a sus diferencias con su propia madre, a los diálogos con su padre, o sea, a todo lo que ella vivió dentro de su propio ser para poder definir lo que ella quería hacer en el mundo. Eh, Puede caer aquí también lo que dice, como nos dice Maureen, una adicción a la perfección, porque nos estamos moviendo bajo el anhelo auténtico, sino bajo el quedar bien. Vamos a la siguiente lámina. Aquí, Maureen nos habla de una metáfora interesantísima, que es el dragón de dos cabezas. Cuando estamos, eh, cuando estamos en esta etapa, ¿no? El dragón de dos cabezas ya se refiere a estos dos lados de la psique que empiezan a discutir, ¿no?
este lado que me dice que me tengo que adaptar a lo que está afuera, que tengo que ser competitivo, que tengo que ser más productivo, ser más efectivo, ser lo que el mundo externo quiere de mí. Y el otro dragón, la otra cabeza que te dice, no, pero ¿qué quieres tú? ¿Qué sientes tú? A la que está, ese otro lado que estamos denegando. ¿Y qué pasa en el afuera? Pues que en el afuera nunca, nunca va a haber una forma de complacer a todo lo que dice el afuera. Traigo este poema, ¿no? De Sor Juana Inés de la Cruz, es un poema súper conocido, ¿no? Ella dice, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada, la que cae derrogada o la que ruega decaído? ¿O cuál es más de culpar que cualquiera mal haga, la que peca por la paga o el que paga por pecar? Pues ¿para qué os espantáis de la culpa que tenéis, querer la cual las hacéis o hacer las cual las buscáis? El poema, de un poema bastante antiguo de Sor Juana, nos habla de esta imposibilidad de, de quedar bien, o sea, como desde el mundo, bueno, me encanta como Fanny nos hacía la diferencia ayer en la charla, ¿no? De diferenciar lo patriarcal del machismo. Desde el mundo del machismo, o sea, de la sociedad extremadamente firme, nunca vas a poder lograr. O sea, ¿qué es lo que quiere? O sea, lo que quiero decir es, nunca vas a poder complacer a ese otro espacio por completo. Y es inútil porque te pierde de ti mismo. Eso es lo que nos hace reflexionar, Maurín. Durante esta etapa, ¿no? Puede haber una desesperación por querer llegar a ese mundo externo a partir de dos lugares. De la negación de la propia fuerza, de la propia inteligencia y la propia validación. No sé si han escuchado este tipo de frases como no te muestres muy inteligente, no muestres que sabes mucho para que no te opaquen. Frases que a veces se manejan en el mundo del poder. O desde lo opuesto, tengo que demostrar, tengo que ser perfecta, no me puedo equivocar porque si no, no me validan. De cualquier forma, está como alma, se está actuando, es bajo la validación de ese externo, de ese logo, de ese externo masculino. Entonces, no hay no va a haber nunca el lenguaje de lo auténtico, que es a lo que nos llama Maurín cuando despertamos en esta etapa. Eh, exacto, el sistema, o sea, nunca va a haber un reconocimiento total y es agotador. De hecho, bueno, en la historia vemos ejemplos innumerables, ¿no? De formas en que el sistema calla lo que no le conviene. Pues las personas que piensan diferente, lo veíamos en la charla de Nati, con las brujas, con las sanadoras, con las mujeres que conocen, que fueron quemadas, con la negación de lo femenino sabio. Entonces se pregunta por eso Maurín, ante ese dragón de dos cabezas, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a escuchar a uno o al otro? ¿Cómo podemos manejarnos, no? Vamos a la siguiente lámina. Aquí viene entonces el camino de regreso a la identidad, que es este punto de quiebre que hace muy diferente la visión de Maurín de la visión de Joseph Campbell con respecto al viaje del héroe y la heroína. En este caso hablamos de un descenso. La heroína, una vez que ha estado en el mundo exterior, pero no está completa, entonces ahora debe ser el vuelco hacia de sí misma, a escuchar lo que no escuchaba antes. Vamos hacia la siguiente lámina. Pero normalmente este camino no viene siempre de una manera sencilla. La primera etapa es lo que llama Maurín la muerte y despertar espiritual. El descenso casi siempre viene a partir de una crisis de algo que nos hace despertar de que no estás por el camino que es, no estás siendo auténtica, no estás a donde quieres llegar. A este respecto, Maurín nos habla de la diosa inferior,
sea, de la diosa interior, lo que está dentro, como aquello femenino negado. Recordemos la imagen de Mérida, ¿no? Que congeló a su mamá como osa. Aquello que congelamos sigue allí. Entonces, normalmente ese algo se va a destapar en nosotros y dependiendo del nivel de escucha que le demos a esa voz, entonces podemos tener ese despertar espiritual. Traje a colación estas imágenes de una película súper fuerte, pero súper clara para entender este asunto, que es El Cisne Negro, ¿no? Del Cisne Negro hay también innumerables versiones en teatro, hay distintas versiones, pero en esta película de Darren Aronofsky vemos a la protagonista, ¿no? Que es una mujer que está empujada por su madre a ser perfecta en el ballet, a no equivocarse, está totalmente atrapada. Aparece esta otra figura, que la protagoniza Mila Kunis, que baila igual que ella, pero aunque no baila perfecto, baila con autenticidad, mueve el cuerpo con ligereza, es quien es. Entonces hay un choque porque la protagonista se siente mal porque ella ha hecho todo bien, ha hecho todo perfecto, ella merece el papel principal, pero el profesor le da el papel a la segunda, a la otra compañera, porque lo hace natural. Esto, bueno, dentro de la película se ve un quiebre psíquico, ¿no? Y hay una fusión entre estos dos personajes, porque el segundo personaje, la bailarina que actúa natural, es como la sombra, y lo que en esencia es, lo que en esencia busca este personaje protagonista. Ella quiere ser una bailarina, nació para ser una bailarina, pero ha enfriado su sueño ante las expectativas maternas que aparecen en la imagen de la madre en la película, es muy fuerte, ante las expectativas del mundo, entonces ha enfriado su natural talento. En la película, ella proyecta esa sombra en esta amiga y termina haciéndole daño, bueno, todo el tema de la película que es bastante rudo, ¿no? Esto, a nivel psíquico, podríamos verlo como una etapa de crisis. La etapa de crisis para nosotros puede llegar de o sea, de la manera proyectada a partir de otro, pero también puede llegar a través de una crisis interior. De pronto, como decía, tenemos mucho tiempo trabajando en algo y cuando terminamos de llegar y conseguimos el tercer título de doctorado en, no sé, medicina, nos damos cuenta que dejé de lado mis pinturas. Nunca terminé de pintar. O conseguí el tercer doctorado bajo la academia, tal, pero mi modo de trabajar la medicina como yo quería hacerlo ya lo he olvidado. Ya no soy yo. Pasa mucho también, en el caso de la academia, cuando hablamos a nivel sin, porque esta voz que castra no necesariamente tiene que ser una figura que hayamos conocido, puede ser una figura externa, puede ser social. En el caso de la academia lo he visto mucho en personas que estudian letras, por ejemplo, pero cuando entonces van a escribir, enfrentarse al papel, hay miedo al papel, porque tanto me han dicho, tanto saben los demás, tanto saben los teóricos, tal, que hasta mi propia voz la he perdido como autor. Entonces, eh, este punto de muerte y despertar espiritual es importantísimo para poder reconectar con con el ser creativo interior natural, con lo que somos y lo auténtico. Y aquí viene, vamos a la siguiente lámina, la siguiente fase del viaje, que es la reconexión con la diosa. Antes de entrar ahí, pero es importante entender que en este viaje, en este proceso de muerte simbólica, normalmente o descenso, puede haber periodos de dolor, periodos de rabia, confrontación con lo reprimido, que bueno, en el caso de la película lo vemos de esta manera, en una proyección. Ella hace una proyección, o sea, lo que la madre le impone, ella al final termina diciéndoselo a sí misma. O sea, el diálogo de la madre y el profesor, que es también una figura bastante dura dentro de la película, también es un reproductor del mismo diálogo de dureza y perfección, y que al final la descarta, ¿no? Ella además, entonces ella está buscando, ella descubre allí que ella estaba era complaciendo a su mamá, complaciendo al profesor, complaciendo a la academia de ballet y no estaba bailando como ella soñaba. Hay una desconexión, por cierto, también lo comenta Maureen, que la desconexión con el cuerpo, o el cuerpo suele ser también un aviso muy claro de cuando entramos en estos procesos. A la misma Maureen, la autora, le pasó con esto que les comentaba del quiebre de la espalda cuando se dio cuenta. Y ella explica, también puede pasar la crisis a partir de algo corporal.
Pronto me enfermo, duro más tiempo enferma de lo que quería y yo quería, no, yo estaba estudiando esto, pero ya no puedo porque no puedo respirar. Puede ser un signo también, cuenta Maureen, o sea, del cuerpo pidiendo la atención para ver algo que no estamos queriendo ver. Vamos a la siguiente lámina. También explica Maureen que durante esta fase crítica también se puede manifestar en sueños que implican reconstrucción, sueños de casas que se rompen, sueños de caer en abismos, sueños de ídolos que se rompen o personas que creemos que ya no están, o sea, que se quiebran, eh, porque es el proceso de quiebre de la psique que te está avisando que algo no está. Vamos a la siguiente. Entonces aquí viene lo que llama Maureen el descenso a la diosa. Una vez que está esta crisis, normalmente ocurre también a su par un despertar. Recuerdo creo que era un autor que hablaba de que toda crisis, toda sombra siempre está aparejada a la iluminación. Lo que pasa es que hay que saber escucharla, pero siempre está detrás. Eh, Respecto a esto, ¿no? Meditaba un caso, ¿no? De la famosa pintora Frida Kahlo, en conocer. Frida, ella estaba buscando, ¿no? Desarrollar su estilo estético, como lo decía la academia, ¿no? La academia de la época, en este caso estaba el realismo social, que tenía el surrealismo, que tenía ciertos estilos y los estilos que se estaban moviendo en la época. Frida tenía un lenguaje plástico muy particular. Ella estaba asistiendo, como tratando de buscar, de buscar formarse para ello. Ella sufre un accidente muy fuerte, de hecho, que pierde movilidad de gran parte del cuerpo. Y por ese accidente que ella se ve obligada a no moverse de su casa, no moverse de su cama, no, solo podía mover las manos, ella empieza a pintar. Y Frida durante ese proceso descubre, como no tiene ninguna influencia externa, o sea, se queda ella con el lienzo, ella descubre y valida su lenguaje plástico particular, que es el lenguaje que la ha llevado, que la llevó a todo lo que conocemos, a sus grandes obras. Ella llega a su lenguaje específico. Y hay críticos que dicen que se ya maneja la técnica así, que se maneja la técnica así. Hay distintas visiones que se pueden tener sobre Frida, pero sin duda ella supera los cánones de la época al ser auténtica. De hecho, Frida pinta, ¿no? Hay una famosa pintura, la tengo por allí en una de las láminas, que es la de la columna blanca, que ella se pinta a sí misma su espalda como una columna que se quiebra, porque fue un sueño que ella tiene y ella lo refleja en la pintura cuando ella siente que su mundo se estanca en esta crisis, cuando se da cuenta que ya no puede, que ha quedado en cama. Pero entonces surge el renacer de ella como artista. A esta etapa lo llama Maureen el descenso a la diosa, que es la posibilidad de reconciliación con la función nutricia y creativa de lo femenino. Este proceso normalmente lo empuja a la crisis, una crisis, pero lo podemos transformar a través de la conciencia, del escuchar lo que nos está diciendo el cuerpo, lo que nos está diciendo el alma, de escuchar esa noche oscura que nos está llegando. Eh, y en este caso es como retomar aquello de lo femenino que habíamos congelado, ¿se acuerdan de la imagen de la osa, ¿no? Que habíamos congelado, entonces darle otra vez la escucha. Vamos a la siguiente lámina. Bueno, aquí está precisamente esta pintura, que fue la imagen como ella refleja, ¿no? Ella se quiebra, es una columna que se quiebra. Ya no podía sostener esa realidad, pero entonces renace a partir de esa realidad, ¿no? Eh, Cuando comienza este proceso de reconexión con la diosa, entonces eh, llama Maureen a la emergencia de la vida interior. O sea, ya no es que solo tenemos el deseo de volver a lo que fuimos, sino que hay una emergencia, es como que un llamado que te obliga. Hay una sabiduría, como ella lo dice, no es lógica ni es racional, es una sabiduría intuitiva, salvaje, que viene de adentro y te pide, siéntate.
Se manifiesta a través de sueños, sincronicidades, una profunda sensación de saber sin saber cómo. O en el caso de Frida, ¿no? Ella ya tenía una intuición antes de que le pasara el accidente del tipo de obra y cómo la iba a ella a llevar, pero había lenguajes plásticos de la época. Pero no es sino hasta la caída, cuando ella queda sola consigo misma ante el lienzo, que descubre, ah, no, ya es aquí, lo saco, sale con mi lenguaje. De hecho, a ella la entrevistaban, ¿no? El movimiento artístico al que ella pertenece, realismo social y surrealismo, y ella decía, no, esto no es surrealismo, esto es mi realismo. Y así Frida marcó muy claramente un proceso que nadie había hecho, por cierto, que era el descubrimiento del surrealismo a partir de el viaje interior del propio cuerpo. Aquí también vemos la sanación de la brecha con lo femenino. La heroína comienza a aceptar y abrazar todas las cualidades que había rechazado: vulnerabilidad, emocionalidad, receptividad, receptividad. Si habíamos puesto una barrera o una coraza de ser duras durante esta fase, entonces podemos permitir, normalmente se despierta el sentido de ser más nutridor, de ser más cuidador, ¿no? Y debe ser un proceso que se haga a través de la compasión. Esto es sumamente importante, hacia sí misma y hacia la madre. Maureen, la escritora del libro, cuenta que ella en su propio proceso tuvo que hacer un proceso de perdón con su madre porque ella estaba alejada por situaciones personales que había vivido de niña, y que escribiendo el libro se dio cuenta que no había visto cosas, o sea, cosas que había visto como negativas de la madre, empezó a entenderlas de otra manera. Y eso en ella elevó el proceso en sí misma para validar su propia femenina. Vamos a la siguiente lámina. En este punto, aquí habla Maureen de la importancia de entrar en los procesos de destronar reyes, ella lo llama así, destronar reyes, y la búsqueda de las piezas perdidas, la necesidad de soltar el control. Destronar reyes se refiere precisamente a ese aspecto de eh, soltar las estructuras de autoridad internas que podamos tener. Esa voz, nos hablaba Dani, ¿no? Que nos esté diciendo mal, no, destronarla o darle o dialogar para sanarla. En el caso de Frida, como lo vimos, esa voz que decía tienes que pintar de tal y tal manera, la voz académica, ella también la destronó al encontrar su propio lenguaje plástico. Entonces, es un poco atreverse a rechazar lo que nos ha sostenido para encontrarnos, para encontrar la voz interior. A veces también implica, dentro de esta fase de destronar reyes, alejarse de cosas que familiarmente se esperaban de nosotros, ¿no? Y también a veces es duro. Dejé una carrera por tomar la que en verdad quería. Y por supuesto que esta etapa tampoco es sencilla, puede haber rechazo social, puede haber rechazo de familiar, pero es la búsqueda de la voz propia. Cuando ella habla de la búsqueda de las piezas perdidas, es el poder encontrarse de nuevo. Como decía, olvidé pintar, bueno, voy a volver a retomar la pintura. Olvidé que yo escribía poemas, no me gusta, voy a volverlo a intentar. Ah, y como lo dice Maurí, intentarlo con ese fuero, así me salga como me salga, eliminando el sentido de perfección, que también es un perfección, es un sentido, como íbamos viendo, de esa voz exterior y no interior. Vamos a la siguiente. Ahí viene entonces el anhelo por encontrarse por lo femenino, que es el descenso. Y es una etapa que nos cuenta Maureen que puede estar muy vinculada a la vulnerabilidad, a la ira, al dolor, a la frustración, y es normal, porque es aquello, es la osa que hemos dejado congelada, no se va a acercar con todo lo que guardamos. Entonces vamos a escuchar, vamos a la siguiente. Se refleja mucho esta etapa a veces en sueños de descenso, sueños que nos vemos en cuevas, sueños que nos vemos encerrados, porque es este proceso de hacer, de descubrirse. Eh, Dentro de este proceso es importante la integración de la madre buena y la madre terrible. Normalmente cuando hemos hecho la separación con lo femenino, nos hemos distanciado o hemos visto un aspecto de la madre. Entonces, en este caso, tomamos el aprendizaje que nos puede haber dado la madre desde una reconciliación con el linaje femenino. Aquí viene el proceso de tomar a la madre como es, a la madre literal y también a la madre simbólica. Tomar a la madre como es, lo vemos en el caso de la película de Mérida, es muy claro, ¿no? Cuando ella se da cuenta del daño que hizo al haber transformado a su mamá en osa, termina
deshaciendo el hechizo, pero no va a cambiar a su madre. Su madre sigue con su forma de pensar, Mérida sigue con su forma de pensar diferente, simplemente hay una aceptación. Tomo a la madre como es, la acepto como es, pero yo pienso diferente. Pero ya no hay ese proceso de juzgar o de dureza, sino de una aceptación y también aceptación de los rasgos positivos, o perdón, de los rasgos, sí, los rasgos que podemos aprender de la madre. En el caso de Maureen, como les iba diciendo, ella cuenta en el libro que tuvo varios autodescubrimientos y se dio cuenta que había juzgado muchas cosas de manera fuerte y descubrió otras, ¿no? Y las descubre en sí misma también. Vamos a la siguiente lámina. Ahí viene entonces la sanación con lo masculino herido. En la sanación con lo masculino herido está el proceso de identificar un equilibrio interno entre la imagen de lo masculino que hemos también dejado de lado, que de repente hemos visto en el afuera, pero ya es la construcción de ese lobo, de ese masculino interno. Dani nos proponía, bueno, en la ponencia anterior, precisamente muy bien nos hacía esa exploración sobre ese tema, que es la importancia de darle, de dialogar con esa voz y ya ahí entrar en un proceso de equilibrio entre la psique femenina, o sea, lo femenino y lo masculino interior. Este puente es lo que nos permite entrar a la totalidad y poder entonces entrar al mundo de una manera auténtica, de una manera propia, ¿ya? Teniendo como en equilibrio esas dos formas dentro de la psique, ese diálogo interno dentro de la psique. Ya no serían los dos dragones conflictuando, sino dejar el diálogo para poder entonces volver a actuar en el mundo, pero desde nuestra propia voz. Vamos a la siguiente lámina. En la siguiente. eh, Llegado a este punto, eh, la heroína alcanza lo que es alcanza el equilibrio y una totalidad. O sea, ya conoce, ya escucha su voz interior para saber hacia dónde va. Ya tiene una búsqueda. Ya puede diferenciar qué búsqueda es la que la que le dicen afuera y cuál es en realidad su búsqueda interior. Y entonces puede compartir su sabiduría a partir de la experiencia, crear nuevos modelos y desafiar los paradigmas sociales, o sea, actuar en el mundo exterior, pero desde una voz propia, tomar acciones conscientes, no impulsadas desde la ambición, la competencia o la complacencia, como les decía, que se puede manifestar en ambos, porque, ojo, la primera etapa también puede manifestarse en una complacencia de negación de sí misma, de no quiero mostrar que sé, no quiero intentar esto para poder ser aceptada. Entonces, en este caso, en cambio, se entra en una acción consciente. Yo quiero esto lo estoy haciendo porque es mi objetivo, esto lo estoy haciendo porque creo en esto. Y ahí viene la importancia de encontrar un territorio propio, porque ya no se está actuando desde el territorio que me dieron mis padres, que me dio la sociedad, sino el que yo escogí, o incluso crear un territorio. En el caso de Frida lo vemos en la creación de su estilo estético pictórico. Lo vemos en el caso también cuando creamos, por ejemplo, nuestros propios emprendimientos, nuestro propio espacio social para actuar, nuestra propia forma de trabajo, nuestro propio lenguaje. E incluso si hablamos de la crianza, nuestra propia forma de criar a los hijos, nuestra propia forma de manejarnos de manera familiar, eh, desde una relación auténtica. Y por supuesto, creamos entonces relaciones interpersonales más sanas. Se te silenció el micrófono, Ole, Sole. estoy silenciada. Ajá. Y por supuesto, relaciones interpersonales más sanas, porque ya no estamos estableciendo desde la igualdad, desde el respeto mutuo y la comprensión
interior. Importantísimo, porque el hecho de que podamos, o sea, encontrar este equilibrio interno no quiere decir que en lo externo no vamos a encontrar otra vez obstáculos, trancas, eso sí, eso va a pasar. Pero la diferencia es que lo vamos a hacer desde una convicción, desde una autenticidad y desde esa fuerza que es la integración femenina y masculina, vamos a poder entonces llevar lo que vamos, lo que deseamos llevar, lo que estamos llamadas a hacer. Y ahí entonces se pueden liberar las dinámicas de poder, de competencia, de dependencia para entrar más bien en dinámicas de interrelación, de profundización de vínculos y de creación conjunta. Vamos a la siguiente. Clarisa nos dice esta frase, me parece muy hermosa: lo salvaje no es un lugar, sino una psique. En la psique lo hay en la psique lo está todo. Es decir, si nosotros tenemos nuestra claridad respecto a a lo que somos desde nuestra voz, desde allí, desde eso que Clarice llama hermosamente, ¿no? De ese lado salvaje, de ese lado natural, de ese lado auténtico, nosotros podemos dejar nuestra marca en el mundo. Eh, Me gustaría, antes de cerrar, creo que todavía nos queda ¿cuánto nos queda, Julie? Viendo la hora, pero... Es hasta las 1:30, 7 minutos. Ok, Ujú. nos quedan 7 minutos, entonces me gustaría antes de cerrar, bueno, escuchar algunos comentarios. Iba a dejarles un ejercicio, voy a comentarles el ejercicio y bueno, escuchar algunas preguntas y comentarios. El ejercicio que les propongo es el siguiente. Eh, Cierren los ojos por un momento, ¿verdad? Vamos hacia el interior y vamos a tratar de visualizarnos como éramos de niños, como éramos de niñas, como éramos de jóvenes. Vamos a tratar de visualizar a papá frente a nosotros y a mamá frente a nosotros. Una vez que los tengamos allí, están parados frente a nosotros, vamos a escuchar qué es lo que nos quieren decir. De repente pueda surgir esa frase que siempre nos decían. Vamos a escucharla sin juzgar, sin quedarnos en ella, simplemente escucharla. ¿Qué dice mamá? ¿Qué dice papá? Tómense un momento y anoten la frase tal cual surgió, sin juzgarla, tal cual la frase. Ahora vamos a volver aquí a la hora. Vamos a sentirnos como esa mujer, como esa joven, como esa persona que somos ahora. Vamos a volver a esta piel, a eso que somos ahora con nuestras experiencias y nuestras vivencias. Y ahora vamos a volver a mirar a esa frase y piensen, ¿qué le respondo yo ahora? ¿Qué le respondo a mamá? ¿Qué le respondo a papá? Den las gracias. Gracias a la psique, gracias a este momento por darnos este instante. Pueden abrir los ojos. Y bueno, a ver si nos queda tiempo para algunos comentarios. Quedan ahí un par de minutos, así que si alguien quiere preguntar. Ahí, Sara. Gracias, Sol. Muchas gracias por compartir este espacio y este conocimiento, esta sabiduría.
A mí me tocan mucho estos temas, pues me vulneran en el buen sentido, ¿no? En el buen sentido porque me parecen muy profundos. Y justamente estuve yo pensando, haciendo todo el viaje en un taller que diseñé, que lo estuve dando todo el año pasado, que se llama, yo no he leído el libro que planteas, pero diseñé este taller que se llama La Revelación de los Misterios, precisamente creando el viaje de la heroína, y utilicé el cuento de Basalisa, con las 9 Ajá, tareas de Basalisa. excelente. Entonces, a mí el encuentro con la bruja salvaje me parece algo demasiado poderoso y creo que ese es mi momento favorito, el momento del encuentro con la Baba Yaga, porque a simple vista la Baba Yaga es cruel con Basalisa, o sea, al juicio cuando no traemos bien integrado el ánima, el animus, cuando traemos este complejo con lo materno y lo paterno, a simple vista la Baba Yaga es una mujer dura, ¿no? Es cruel, pero cuando empezamos a valorar todo lo que Basalisa desarrolla, cómo madura su intuición, en realidad vemos que desarrollar las facultades de la Baba Yaga sí es exigente, pero es muy Ujú. justa y nos lleva a un momento de crecimiento bastante profundo. Y a mí la verdad me tocan esos temas porque ahorita yo te escuchaba y pensaba en un caso que estoy acompañando en este momento con una chica y ella está en este momento difícil de dejar morir a su madre, ¿no? En la psique, dejar morir a la madre demasiado buena Ujú. porque hay una relación muy violenta con la madre. Entonces, desde esta parte de la separación que tiene que hacer ella en este primer momento, y es muy fuerte, es muy duro, porque además poner estos temas en la mesa cuando a lo mejor nos hemos acostumbrado a procesos más superficiales, a mí me llegan muchas mujeres y vienen de procesos que yo considero muy superficiales, pero cuando entramos en lo arquetípico, cuando entramos, por ejemplo, en este tipo de herramientas, se ven en un momento que es duro transitar, es muy duro transitar. Entonces, ella está pasando por este proceso y yo quería compartirte esto y así como de colega a colega, yo siento que el viaje de la heroína es un buen camino para ella, pero ¿cómo podrías tú, por ejemplo, ahorita que está viviendo ella esta separación y Ujú. estamos empezando a hacer este viaje? ¿Cómo la podrías acompañar? Digo, yo he encontrado una manera, pero ¿cómo la podrías acompañar en su realidad, en su cotidiano, cuando la mamá real llega y es invasiva y ella tiene que poner límites, ¿no? O sea, constantemente la embauca, constantemente le tiende trampas. Entonces, hay un camino que tiene que ser una sanación con su mamá, pero ahorita no, o sea, ahorita no puede ella estar cayendo en la trampa. Entonces, ¿cómo sostendrías tú, Sol, ese momento? Ahí es importante lo que hablábamos de la primera fase de la separación. Ujú, Entonces, no, en este momento no entraría ella a la sanación con la madre, sino más bien al diálogo consigo misma. claro. Yo le invitaría a ella a hacer este proceso, bueno, Clarisa lo explica muy bien con este de la separación entre esto y aquello. Mm, ujú, Empezar a diferenciar el diálogo de mamá del diálogo propio. Ejercicios como, por ejemplo, ¿qué piensa mamá? Ta, ta, ta. ¿Qué pienso yo? ¿Qué me han dicho que debo? ¿Qué pienso yo? La reafirmación de la individuación es lo que va a permitir que pase este primer tránsito y una vez ya que sienta que está en el camino, que se está sentando, ahí entonces vendría ya el diálogo con la madre. claro. Ujú. Puedes trabajar afirmación, cartas no enviadas. Las cartas no enviadas son una herramienta fabulosa porque puedes que ella exprese todo lo que no puede expresar a la madre sobre sí misma, lo expresa en una carta, lo suelta y está entonces en la psique fortaleciendo su diálogo interior. Gracias, Sol. Muchas gracias. Sole, Me tocan mucho estos temas, gracias. Sí. em,
Ya estamos en la hora, así que chicas, si quieren dejarle escrito a Sole la pregunta por ahí el chat, si querés contestarla por ahí, Ujú, porque no hay tenemos que problema. pasar a Mili. No está la Nati por ahí, si no me va a retar a mí, que no cumplo con el tiempo. Aquí estoy, Ahí aquí está. estoy, Ah, me aquí va. estoy, Sí solo está. que no quería interrumpir. Sí, estamos en hora, está Mili por ahí, pero luego tenemos el receso largo, así que si es brevecito, Se Ariad y puede. Ana Laura, Ah, bueno, así brevecito, brevecito, por favor, así no le robamos tiempo a Mili, ¿sí? Y no se Dale. quedan ustedes con la ganas de decir algo. Ariad, perfecto. Mm, Hola, ¿sí me escuchan? sí, Bueno, ok, solo quería decirle que muchas gracias, me encantó su ponencia y me encantaría que todas las que tengan la oportunidad de las futuras generaciones de niñas les enseñen este tipo de ejemplos de heroínas, porque el que una mujer sea empoderada es lo más hermoso que puede existir y muchas gracias. ay, muchas gracias. Así es. Hacen falta más, precisamente más imágenes que nos muestren este tipo de heroínas, totalmente. Bueno, Basalisa, por cierto, que lo mencionó la compañera, es un cuento excelente para trabajar este tema. Por cierto, a la mano siempre. Bueno, Ana Laura, entonces. Ana Laura. Gracias, hola Sole, muchísimas gracias. Maravilloso. Dos cosas. ¿Dónde te sigo? Y por otra, porque creo que en plataforma los jueves estás hablando sobre cuentos, ¿no? Ajá. Ok, no he podido encontrarte mucho. Pero otra, ¿dónde encuentro el libro del viaje de la heroína? Porque ahorita busqué en Busca Libre y no lo tiene, y también en Amazon. ¿En algún espacio que tú me puedas indicar? No sé, los que Sí se estamos, yo consigue estoy en en PDF. México, pero tú. Ujú. No hay problema. Primero, respecto a seguirme, bueno, pues, a Eleusis, ya tú sabes, ¿tú eres estudiante de Eleusis? Sí, ¿Sí? Ah, bueno, en sí, Eleusis nos sigues allí. Lo ahí de seguiré mitología justo. son todos los jueves a Sí. las 8 p.m. Perú, 9 p.m. Venezuela, 7 Ujú. p.m. México. Y a mí también, aparte, mis redes son @astrofonía. Me voy a encontrar como @astrofonía, como astróloga, terapeuta. Y respecto al libro, sí yo tengo por ahí una versión PDF, lo puedo subir. ahí lo acaban de compartir en el Ah, lo chat. Yo compartieron, justo le perfecto. estaba contestando a alguien también en el chat. Está digitalizado, si ustedes lo buscan en Ujú. Google, hay varias Ah, plataformas de las cuales se puede descargar gratuito. Y no sé por qué, pero tengo idea que no está editado de nuevo, por eso no se consigue en mm, Amazon y Busca Libre, pero Sí, no creo estoy muy que la segura. última edición fue gracias. sí, no lo han reeditado, es verdad. Sí, tal vez se pueda conseguir en alguna librería de usados si lo querés en físico, pero digital se consigue también. No, no vamos a dar nombres de páginas porque no es correcto. Bien. Juli, ¿te parece que cerramos aquí y le damos paso a Mili? Sole, muchísimas gracias por tu presentación. Siempre es bueno recordar los pasos del viaje de la heroína para ver por dónde nos encontramos, ¿no? Porque por Sí. ahí estos son libros que una leyó hace allá y hace tiempo y cree que ya está, ya pasó, ¿no? Y cuando lo No, volvés a escuchar decís, ah, mira dónde volví, mira qué lugar volví. Así que bueno, gracias Sole por el recordatorio de por qué paisajes andamos transitando. Juli, ¿cerramos? ¿Te parece? Sí, cerramos y muchas gracias Sole, gracias chicas. Y bueno, ahora seguimos con Mili, que también nos va a dar una ponencia muy interesante. Bien, gracias Juli. Cerramos y enseguidita volvemos con Mili.